Mert y Afra. ¿Será que todo, pero todo, cambia ahora? O sea, esto es el bombazo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Ustedes saben que Mert y Afra siempre han sido complicados. Un día sí, un día no, que si se ven, que si no se ven. Pero ahora, agárrense. Ha salido a la luz algo que, de ser cierto, le da un giro de 180 grados a toda la película que nos habíamos montado. Yo, para ser honestos, pensaba que ya estaban en plan, cada uno por su lado total. Había como una paz rara, ¿saben? Como que ya habían pasado página. Pero resulta que al parecer, hay una razón de peso, un motivo muy específico, que podría hacer que vuelvan a considerarlo todo. Y no, no es una reconciliación tonta. Es algo mucho más estratégico, o al menos eso es lo que yo sospecho. Lo que se está diciendo es que el motivo principal, el de Albreaker o el de Almaquer, dependiendo de cómo lo miren, es algo relacionado con sus carreras. Sí, lo sé, suena a película, pero a veces la vida real es más rara que la ficción. Dicen que hay un proyecto o una oportunidad, o quizás hasta una presión externa, que haría que unir fuerzas, o al menos mantener una buena relación, sea muy beneficioso para ambos. Piénsenlo. Ambos son súper exitosos, cada uno en lo suyo. Pero, ¿qué pasa si hay una jugada maestra detrás? ¿Una colaboración que los catapultaría aún más alto? ¿O tal vez una manera de acallar rumores y presentarse como un frente unido ante la industria? No sé, pero esto me huele a algo más grande que un simple nos extrañamos. Porque, seamos sinceros, la relación Mert y Afra siempre ha tenido ese toque de oportunidad. No estoy diciendo que no hubiera cariño, claro que lo hubo. Pero siempre parecía que había algo más, un interés mutuo que iba más allá de lo personal. Y si ahora ese interés se alinea con sus ambiciones profesionales, pues boila. Tenemos la tormenta perfecta. Muchos dirán que esto es solo humo, que se inventan cosas para que hablemos. Y sí, es una posibilidad. Pero la intensidad con la que se está comentando esto y la forma en que se presenta la razón, me hace pensar que hay algo de verdad. No creo que sea una reconciliación de amor a primera vista otra vez. Es más bien un necesitamos esto por X motivo. ¿Y ese motivo cuál es? Ahí está el verdadero salseo. ¿Se imaginan a Mert y Afra trabajando juntos en un proyecto grande? Sería una locura. Podrían conquistar el mundo, o al menos el mundo del entretenimiento. Y si la razón que les digo es esa, pues mire, yo los aplaudo. Porque a veces las mejores decisiones no son las más románticas, sino las más inteligentes. Lo que yo creo que está pasando es que se han dado cuenta de que, juntos, son una fuerza imparable, no solo como pareja, sino como equipo. Y quizás han recibido una oferta o han visto una ventana de oportunidad que no pueden dejar pasar. Y para aprovecharla al máximo, pues qué mejor que dejar a un lado las diferencias, o al menos las apariencias, y remar en la misma dirección. Pero claro, esto también abre la puerta a un montón de preguntas. ¿Es una estrategia de marketing? ¿Realmente están volviendo a enamorarse por conveniencia profesional? ¿O es que simplemente se dieron cuenta de que se complementan a la perfección en todos los sentidos, incluyendo el laboral? Esto es demasiado bueno para ser verdad, o quizás demasiado real para ser verdad. ¿Por qué? ¿Quién iba a decir que la clave para Mert y Afra 2.0 iba a ser algo tan profesional? Así que ahí lo tienen. La noticia que nadie esperaba, el bombazo que podría cambiarlo todo. Y ahora la pregunta que queda en el aire es: ¿vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta razón es la que podría hacer que Mert y Afra vuelvan a estar juntos, o es solo una excusa para algo más?